Muy bien, entonces vamos con el tema número 1, evaluar y planear modelo 2017. Es este documento que ya está en los archivos que les compartí el día de ayer. Por si quieren profundizar un poco más, bueno, pueden echar una revisada. No es un documento muy amplio, así que podemos tranquilamente seguir estudiando ese documento. Bueno, vamos a iniciar. Planear la enseñanza y el aprendizaje, bueno, implica ciertas situaciones que vamos a ir analizando de acuerdo a este documento. Lo primero, en la planeación se expresa una propuesta didáctica que de manera general responde a las preguntas. Vean cómo en el modelo 2017 la planeación es totalmente simple, sencilla. Lo que se requiere es que realmente se realice, se materialice, ya una vez que nosotros la implementemos en el aula. Dos preguntas. Primero, ¿qué se espera que los alumnos aprendan? ¿Eso de dónde lo obtenemos? Bueno, de los planes y programas, de los aprendizajes esperados. ¿Y cómo se favorece el aprendizaje? Finalmente, ¿en qué momento se va a realizar cada acción? Es decir, una vez que yo tenga claro cuál es el aprendizaje esperado, la siguiente pregunta es ¿cómo lo van a lograr? ¿Qué diseño debo hacer? ¿Qué paso a paso debo implementar para que se concrete ese aprendizaje esperado? Decíamos ayer, no hay que confundir. Si los libros traen los temas y traen todos estos ejercicios bien organizados, eso no significa que de esa manera se vaya a lograr el aprendizaje, porque el libro es un material genérico que da una propuesta de trabajo. Ahí sí puede entrar eso que dicen, bueno, ese libro, esas actividades las voy a utilizar para poder adaptarlas al contexto de mis alumnos, a los, a los intereses de mis estudiantes, a las características de mis estudiantes. Entonces, eso puedo hacer. No debo creer que solo lo que dice el libro es lo que debo utilizar. Eh, bueno, entonces, tengo claro cuál es el aprendizaje esperado. Lo siguiente es cómo lograr, cómo concretarlo, a través de qué pasos, a través de qué metodologías. Y una vez que tenga yo claro a través de qué, entonces sí empiezo a ver qué materiales que me da la Secretaría de Educación Pública puedo utilizar para concretar ese aprendizaje esperado. La planificación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Pensar el diseño o la planificación como instrumento abstracto sería negar su carácter de representación situada que orienta la acción, ya que la acción siempre remite a algo concreto, social e históricamente existente. ¿Ok? Entonces, esto nos da la razón en lo que hemos insistido tanto, el aprendizaje situado, o como lo decimos en socioformación, trabajar con problemas del contexto. Lo que nosotros debemos, o cómo debemos concebir a la planeación, bueno, como una herramienta para que el alumno aprenda. Cuando dicen que no debemos concebirlo como algo abstracto, se refiere a la percepción que la mayoría tiene en las escuelas de educación básica, que es un requisito que hay que entregar en la dirección. Es decir, algo administrativo totalmente. Por eso es que tienen tanto éxito los que venden planeaciones, porque simplemente como representa una carga administrativa para el maestro, y como biológicamente estamos diseñados para estar en nuestra zona de confort, bueno, lo más fácil es comprar unas planeaciones, ponerle mi nombre, el ciclo escolar que corresponde, unos leves ajustes, y listo, ya lo entrego, ya cumplí. Y luego en el aula, ¿qué hago? Bueno, hago lo que hago todos los años anteriores. Ejercicios, libro de texto, esto vamos a hacerlo así, así. Cuando realmente me lo propongo, hago un proyecto muy bueno, diseño una situación de aprendizaje excelente, planifico por competencias,
pero no es algo que normalmente se realice. Normalmente la planeación, vuelvo a repetir, se concibe como eso, como un elemento administrativo más que hay que cumplir porque así nos los exigen. Tal vez si desde nuestras autoridades, háblese del supervisor, háblese de los directivos, nos hicieran reflexionar respecto a este elemento, pero de una forma más aplicada, probablemente cambiaría nuestra percepción. Mientras tanto, pues nos corresponde hacer esa labor o empezar a hacer esa labor para que cambie esa perspectiva. La planeación permite al docente anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar esa ruta de trabajo, analizar su práctica y efectuar ajustes. Vean todo lo que permite el hecho de hacer una planeación. Nos permite principalmente pues analizar nuestra práctica y hacer ajustes, los ajustes que se requieran para poder lograr que el estudiante se apropie de esos aprendizajes esperados. La planeación en el contexto educativo, entonces, es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos, en tanto que requieren anticipar, requieren investigar, requieren analizar, sintetizar, relacionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las estrategias didácticas a partir de las necesidades de los estudiantes. Todo esto son los retos a los cuales el profesor se deberá enfrentar o deberá tomar estos retos para poder diseñar una planeación didáctica de acuerdo al modelo 2017, cuyo enfoque principal es el aprendizaje situacional, autorregulado y colaborativo. En palabras sencillas, debemos planear considerando el contexto del alumno, considerando los problemas de ese contexto, del contexto inmediato del alumno, y a través de ciertos pasos, de ciertas estrategias didácticas, lograr ese tan ansiado aprendizaje esperado. Bueno, esto es el primer acercamiento a lo que es la planeación. Después nos dice el documento que debemos considerar ciertos factores para poder lograr, para concretar la planeación. Permítame, ahí está. Los factores que vamos a considerar para la planeación didáctica son los que ya conocemos. Lo primero es, debo conocer mi enfoque didáctico. Subrayamos y nos decimos a nosotros mismos, si no me acuerdo cuál es el enfoque de mi asignatura o de la asignatura que imparto, bueno, debo indagar más acerca del enfoque de la asignatura de español, matemáticas, ciencias y de cada una de las asignaturas que imparto si estoy en primaria. Y si estoy en secundaria, bueno, es más fácil porque a lo mejor tengo una o dos especialidades o doy dos asignaturas. Bueno, será mucho más fácil conocer ese enfoque didáctico, el cual establece el contexto en el que se alcanzarán esos aprendizajes esperados. Ahora, los aprendizajes esperados señalan lo que los alumnos deben aprender en un periodo determinado. Es decir, son indicadores de logro en el caso de la educación socioemocional, que recuerden que ahí, pues básicamente no es impartir temas, sino hacer prácticas que impliquen vivenciar cada una de las 5 dimensiones de esa área y de esta manera el alumno pueda desarrollarlas. Los contenidos establecidos en los programas de estudio permitirán el logro de los aprendizajes esperados y los indicadores de logro para preescolar, primaria y secundaria. ¿Ok? Aquí ya nos dicen, bueno, una cosa son los aprendizajes esperados, otra cosa son los contenidos.
los contenidos van a permitir que se logren esos aprendizajes esperados. Pero al ser flexible esta planeación, bueno, esos contenidos pueden adecuarse al contexto, adaptarse al contexto, incluso pueden ser omitidos si es que el docente tiene la suficiente creatividad para diseñar otra situación de aprendizaje con contenidos relevantes y pertinentes también para ese aprendizaje esperado. A partir de la evaluación diagnóstica, que es otro elemento, bueno, antes los momentos y tipos de evaluación, que también es otro elemento a considerar, van a determinar aquello que se habrá de valorar al inicio de las sesiones, durante las sesiones y al final de esas sesiones o del proceso educativo. Entonces, ese es otro elemento a tomar en cuenta. Ya tenemos 4. Los enfoques, los aprendizajes esperados, los contenidos y los momentos de la evaluación. Después, lo que tanto remarcamos en la sesión anterior, la importancia de la evaluación diagnóstica, bueno, en esta parte o bajo esta premisa, nosotros vamos a obtener información acerca de las necesidades de los estudiantes, la diversidad de formas de aprendizaje y los intereses y las motivaciones en su grupo. Si esto yo no lo conozco, entonces yo no puedo empezar a planear, porque la ley me dice que he de centrar mis esfuerzos en el alumno y todo lo que rodea o todas sus dimensiones. Por eso es una educación integral. Entonces, debo conocer sí o sí estos elementos mínimos para poder empezar a hacer mi planeación didáctica. Entonces, la importancia de la evaluación diagnóstica es alta, ya lo comentamos en la sesión anterior, y es necesario que nosotros en este ciclo escolar y en los reactivos que nos vayan a plantear, pues empecemos a aplicar este conocimiento, empecemos a identificar cuándo se toma en cuenta, cuándo no se toma en cuenta, cuándo se está implementando y cuándo no lo es. Debemos definir también, hablando de los factores que se deben considerar en la planeación, la metodología para el trabajo, la cual determina las actividades que los alumnos llevarán a cabo, la organización del grupo, la delimitación del espacio y la distribución del tiempo. Estos elementos se toman en cuenta para implementar la metodología de trabajo. También se tomarán en cuenta, y vimos todo un apartado de materiales educativos, recursos y materiales didácticos, que son aquellos necesarios para el desarrollo de las actividades. Lo que se tiene en el aula o aporta la escuela, lo que debe de solicitarse a los estudiantes y lo que puede tomarse del entorno. Finalmente, las técnicas e instrumentos de evaluación que permiten valorar los aprendizajes de los alumnos, así como determinar los momentos en que se emplearán. ¿Okay? Dentro de la estrategia de evaluación están los momentos, el tipo de evaluación y el instrumento de evaluación que voy a utilizar. Se sugiere, por supuesto, que se implementen instrumentos de evaluación totalmente formativos y en algún momento utilizar algún instrumento de evaluación sumativo, como puede ser el examen o alguna prueba realizada o diseñada por el profesor. Entonces, estos son los factores que hay que considerar en el diseño de la planeación. Nada nuevo, todo esto lo sabemos perfectamente. Sabemos también que todos estos factores se distribuyen en 3 grandes momentos: actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Es en estos momentos, en estos 3 momentos, donde distribuimos las metodologías de trabajo, los momentos de la evaluación, la implementación de los instrumentos de evaluación. Al inicio, por supuesto, dejar claro a los estudiantes cuáles son las metas de aprendizaje, el acuerdo del plan de trabajo, la evaluación diagnóstica, por supuesto, al inicio de las actividades, qué recursos vamos a utilizar, qué tiempos son los que vamos a requerir para esa situación de aprendizaje y finalmente, pues, de qué forma comunicar esa evidencia final o de qué manera socializar esa evidencia final, pues para dar ese cierre a las planeaciones que normalmente realizamos.
Bueno, la planificación del trabajo en el aula nos dice que debemos situar a los alumnos en el centro del proceso educativo, ya lo hemos repetido. Se deben generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Se deben propiciar ambientes de aprendizaje seguros y colaborativos. Ya vimos ayer cuáles son esos ambientes favorables para el aprendizaje. Debemos asumir el papel mediador más que el de instructor del proceso educativo. Esto es vital porque dentro del modelo 2017 el profesor se ve a sí mismo como un mediador, un facilitador, alguien que tiende ese puente, alguien que tiende ese andamiaje para que el alumno pueda ir del punto A al punto B, más que un instructor, o sea, más que impartir temas, desarrollar contenidos, dictar, coordinar, simplemente debe ser un mediador. Se deben recabar evidencias de aprendizaje para conocer logros y dificultades de los estudiantes. Se deben analizar resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se deben incorporar distintos momentos y fases de la evaluación formativa y se deben definir momentos para comunicar los logros de aprendizaje. Todo esto se debe considerar dentro de la planificación del trabajo en el aula. Muy importante este enunciado que dice generar oportunidades de aprendizaje, pero esos aprendizajes de cortes significativos e inclusivos. Y esto pues nos da la pauta para complementar esa idea que dice que nosotros debemos ser mediadores y debemos ser de cierta manera transformadores del propio aprendizaje del estudiante, no poniéndole barreras, ni obstáculos, ni dificultades, sino allanando su camino, facilitando totalmente esa transición durante la construcción social del conocimiento, para que de esta manera nosotros podamos cumplir con estos elementos que plantea el modelo 2017. También otros elementos que se deben incorporar en la planeación del aprendizaje son sin duda las experiencias para el aprendizaje situado. La importancia también de la calidad frente a la cantidad de aprendizajes. Las experiencias para el aprendizaje situado básicamente se obtienen del contexto del alumno y el aprendizaje situado ocurre cuando vinculamos esa realidad del alumno, del entorno, con el currículo vigente. Y entre esa interacción, pues se debe construir socialmente un conocimiento nuevo o co-crear un conocimiento que ya existe, crear una evidencia también que resuelva un problema real o que le abone a la resolución de ese problema real para que pueda ser un aprendizaje situado. La situación del grupo y de cada individuo tiene que ver con el contexto en el que se desenvuelven. También la evaluación de situaciones auténticas de aprendizaje es un término que recién vimos en algún consejo técnico, las situaciones auténticas de aprendizaje, y básicamente es lo que les estoy comentando, que debemos tomar en cuenta el entorno inmediato del alumno y llevarle problemas reales no simulados. La resolución de problemas es otro factor. Esto significa aprender de los errores y aplicar lo aprendido a distintos contextos. La diversidad de estrategias didácticas es otro factor o otro elemento a tomar en cuenta. Y la relación de contenidos entre diversas asignaturas y áreas del currículo, así como el uso del modelaje con el ejemplo. ¿Ok? Nosotros tenemos una metodología que ya la hemos compartido en el canal de YouTube, que son 7 pasos, 7 ejes esenciales para diseñar una planeación didáctica. Sirvió para el Plan 2011, se mejoró para el modelo 2017 y se le hicieron algunas adecuaciones muy mínimas porque contiene los 7 ejes esenciales
para que un alumno pueda construir socialmente el conocimiento a través de la colaboración, a través de la investigación en fuentes confiables y a través de la resolución de problemas del contexto. Entonces, esto que nos pide el modelo 2017 está en esa metodología, que es una metodología llamada secuencias didácticas socioformativas, y también está esa misma metodología adaptada a los proyectos formativos. Para el modelo curricular 2022, ya estamos nosotros promoviéndolo en algunos colectivos de profesores, esta metodología, anticipándonos a lo que viene. Entonces, esto que estamos nosotros leyendo se traduce en el diseño de esas planeaciones, planteando, por supuesto, un problema del contexto real del alumno, y de esta manera da la impresión que el profesor ya no es un impartidor de temas, sino ya es un experto en diseñar situaciones de aprendizaje. Esa planeación respecto a las planeaciones normales, pues sí dan esos elementos que nos pide la normatividad vigente. Ahora, también quiero decirles que la planeación didáctica tiene un carácter totalmente flexible. O sea, hay muchos formatos, hay muchas metodologías, pasos a seguir que son válidas y que se adecuan totalmente a esta normativa vigente. Todo es cuestión de ver que los colectivos de profesores lleguen a un acuerdo y decidan y definan qué elementos deben tomar en cuenta en las planeaciones didácticas de su escuela, que respondan al contexto de su escuela, que respondan a las necesidades e intereses de los alumnos en general que acuden a esa escuela. Esa es la clave, y eso también es un elemento que deben tomar en cuenta los directivos para efectos de poder estandarizar de alguna manera este elemento clave que nos dice aquí el modelo 2017. Es un modelo clave para que el alumno pueda aprender. Las fases de la planeación didáctica son sencillas. En el modelo 2017 todo se simplificó. La verdad que estuvo muy asequible todo, o está siendo muy asequible. Y ya es cuestión de los colectivos cómo implementarlo, cómo adaptarlo, y de esta manera cumplir con estas fases, con esos factores que acabamos de ver también. Bueno, aquí tenemos tres fases. Primero, definir las metas a alcanzar a partir de los elementos curriculares. Esto es toda la segmentación curricular, el título de la sesión, el enfoque, el propósito, aprendizaje esperado, la evidencia, instrumento de evaluación, organización del trabajo. Todo el encuadre tiene que ver con esta primera fase. Toda esta fase debe quedar clara, le debe quedar clara al alumno, debe saber cuál es la meta, cuál es el aprendizaje que se va a lograr, cuál es la evidencia que se va a construir, cómo me van a evaluar, cómo me van a dar seguimiento, cómo me van a retroalimentar para que yo pueda cumplir esa meta. Todo eso le debe quedar claro al alumno. La fase 2 ya es diseñar actividades y situaciones de aprendizaje al tiempo que se decide la manera de evaluar. Este es el corazón de la planeación. Sin esta segunda fase, la planeación va a ser, como dijimos al inicio, algo abstracto, algo administrativo, algo que solo se tiene que hacer para cumplir. Pero si el maestro cambia esa visión, ese paradigma, y empieza de manera colaborativa a especializarse y volverse un experto en este diseño de actividades y de situaciones de aprendizaje, seguramente pues la parte de la planeación será algo muy sencillo, será una herramienta ahora sí para que el alumno aprenda, le encontrará sentido también el profesor, cambiará esa percepción de que es algo administrativo y seguramente se convertirán en expertos. La fase 3 es contrastar la propuesta con la realidad en el aula y hacer los ajustes necesarios. Ojo aquí, la propuesta, o sea, lo que hacemos en el papel,
hay que contrastarlo con la realidad en el aula. Para eso se debe tomar en cuenta el contexto. Si yo ya conozco el contexto, ya conozco los alumnos, seguramente en esta fase no tendré ningún problema. En caso de que haya necesidad de hacer ajustes, se deben hacer. Es como cuando hacemos la evaluación diagnóstica y le preguntamos a los maestros, derivado de esa evaluación diagnóstica, derivado de esa información que obtuviste, ¿hiciste cambios o permaneció intacta tu planeación? La gran mayoría no hace cambios. La gran mayoría, como lo ve como algo administrativo, un paso a paso, pues no, pues ya cumplí a lo que sigue y no debe ser así. Entonces, esta fase es importante porque es aquí donde puedo yo decidir y debo decidir si se hacen los ajustes necesarios para mejorar la enseñanza. Sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diversos sin un destino preciso. El destino lo componen los aprendizajes esperados y el proceso de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias para alcanzar estos aprendizajes. Tenemos este elemento que es planear y evaluar las dos caras de la moneda. Aquí, maestros, surge en este documento, menciona, surge un reto muy importante para los docentes. Y este reto es no separar estas dos grandes herramientas, la planeación y la evaluación. Tradicionalmente sabemos que la evaluación se concibe como el epílogo de la clase, el epílogo del proyecto, de la sesión formativa que tenemos con nuestros estudiantes. Es decir, la evaluación se hace al final. Eso es en lo tradicional. En el modelo 2017, donde se da mucho énfasis al enfoque formativo de la evaluación, se establece en este documento y en otros más que la evaluación y la planeación son elementos inherentes. No son cargas administrativas, sino se deben concebir como aliados de la práctica del docente, vehículos para conseguir esos fines educativos. Entonces, la importancia de estos dos conceptos, la planeación y la evaluación, es vital para este modelo 2017. Entonces, la planeación, su objetivo es organizar de manera anticipada el diseño de las actividades de aprendizaje, considerando los factores ya mencionados. En tanto que la evaluación tiene como objetivo identificar en primera instancia los logros de los estudiantes y luego sus dificultades. Esas dificultades no que ellos manifiestan, sino las dificultades a las cuales se enfrentan. Y con base en esa información se debe mejorar el desempeño de ellos a través de la retroalimentación. Entonces, planear y evaluar, maestros, en este modelo 2017, que nos quede muy claro, son dos elementos que se complementan. Ambos sirven para que el alumno aprenda. Cuando me siento a planear mi clase, paralelamente planeo también la estrategia de evaluación. Van caminando al mismo paso, ¿ok? Y la evaluación se centra en el proceso, no tanto en el resultado. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por